Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio de conocimiento y sanación. Este video es sobre la ansiedad. Quiero compartir contigo información para que sepas si verdaderamente sufres de un trastorno de ansiedad y principalmente quiero compartir contigo herramientas de la medicina alternativa que te van a permitir sanarla para que tengas una vida más tranquila, en armonía y felicidad. Para comenzar es importante que definamos más claramente lo que entendemos por ansiedad, porque a veces en nuestra vida cotidiana usamos este término coloquialmente. Decimos fumo por ansiedad, como por ansiedad, me como las uñas por ansiedad, no puedo dormir de la ansiedad o estoy muy ansioso. Entonces, definamos. La ansiedad es un trastorno que va a afectar diferentes aspectos de la vida de la persona. Voy a tratar de ser muy descriptiva de cómo se siente una persona que padece ansiedad. Entonces, la persona ansiosa es una persona muy preocupada, pero no es una preocupación normal por algo que amerite preocuparse. Digamos, es normal que nosotros podamos preocuparnos por cosas de importancia que nos están pasando en la vida, pero la persona que sufre de ansiedad constantemente está preocupada por cosas con y sin importancia. La persona ansiosa piensa demasiado, y cuando digo que piensa demasiado es que permanentemente su mente está trabajando en unos guiones, en un monólogo interno que no para. Es una mente hiperactiva. Entonces le preocupa lo que hizo, lo que no hizo, lo que está haciendo, lo que tiene que hacer, lo que no dijo, lo que tuvo que decir. Es un martirio permanente que le hace desarrollar toda una serie de patrones de comportamiento y de reacciones fisiológicas que están asociadas a esta preocupación. La preocupación está relacionada también con el miedo. La persona ansiosa tiene miedo de que suceda algo que ella no puede controlar, de que suceda algo muy malo, algo catastrófico. Entonces la mente de la persona ansiosa es una mente catastrofista. Diríamos que son personas que ven todo muy grave, que son personas que están sufriendo internamente porque piensan que lo que viene, que no saben qué es, pero que lo que viene es algo realmente terrible. Y así lo sienten, aunque no saben qué es ni por qué lo sienten de esa forma. Lo único que saben es que esto les genera sufrimiento. Y hay unas reacciones del cuerpo que están asociadas a todo este miedo y a toda esta preocupación. Entonces vamos a tener una persona muy tensa. Cuando me refiero a tensión, estoy hablando de tensión en los músculos, una persona muy rígida, sobre todo se va a acumular tensión en la parte del cuello, de la espalda y en la cabeza. Entonces pueden sufrir de constantes dolores de cabeza, pueden estar adoloridos en los hombros, en el cuello, mucho dolor en esta parte de acá, lo que conocemos como tortícolis, como si durmiéramos con una almohada que no nos funciona bien. Bueno, a veces no es la almohada, sino es toda esta tensión muscular. Y para esa tensión muscular, no me quiero olvidar que les recomiendo mucho una esencia floral que se llama diente de león y manzanilla. Estas dos funcionan muy bien para la tensión muscular y el estrés asociado
a la ansiedad y que genera contracturas musculares. Entonces, además de toda esta tensión muscular, los dolores de cabeza, la tortícolis, la rigidez, la persona ansiosa sufre de taquicardia, sufre palpitaciones, a veces arritmias, sufre de una respiración muy agitada. A veces es una respiración muy superficial, como que no pueden respirar realmente profundo. Y la persona está constreñida, agitada. Esto también puede generar estreñimiento, como una afectación del sistema digestivo. Entonces la persona está muy tensa, muy nerviosa, porque esa es una de las características principales del nerviosismo. Entonces por eso es que a veces vemos que se comen las uñas, o que empiezan a fumar desmesuradamente, o que frente a toda esa tensión buscan algún tipo de relajante, algo que los cede, y entonces pueden empezar a tener una conducta abusiva de consumo de alcohol, porque el alcohol es lo único que les hace sentir relajados. También pueden tener consumo de otras sustancias como la marihuana, que al ser inicialmente un relajante, pues les permite liberarse de toda esa tensión. Tanto el alcohol como la marihuana, dependiendo de la cantidad consumida, pueden actuar como sedantes, como depresores del sistema nervioso central, y entonces van a brindar un efecto de relajación y de tranquilidad a las personas que padecen esta ansiedad, pero desafortunadamente esto se convierte todo como en un ciclo vicioso, en el que por ansiedad se consume la sustancia y luego el no consumo de la sustancia genera ansiedad. Entonces no es una buena idea empezar un patrón de consumo para combatir la ansiedad, porque luego la ansiedad es un síntoma consecuencia de la abstinencia de ese consumo. Entonces no iríamos para ninguna parte, sería solamente como un pañito de agua tibia o una mejora temporal, pero pues hay otras formas más efectivas de realmente sanar la ansiedad. Entonces ya más o menos tenemos una idea clara de cómo funciona la mente de la persona ansiosa y cuáles son los síntomas físicos que empieza a generar. Es necesario profundizar un poquito más en la parte del patrón o del esquema mental, porque en realidad yo diría que prácticamente todo este trastorno se basa en el patrón mental. Es la mente hiperactiva la que genera todo este malestar en la persona. Entonces, tenemos que entender que la persona ansiosa es una persona muy perfeccionista, tanto consigo mismo como con los demás y con todo lo que está viviendo. Suelen ser personas muy analíticas, muy racionales. Vemos personas muy inteligentes con trastornos de ansiedad, personas que tienen su mente todo el tiempo trabajando y a veces no la están usando para crear, sino para sumergirse en un sobreanálisis de absolutamente todo. Entonces suelen ser personas que juzgan mucho, no solamente a los demás y lo que viven, sino son personas que se autocritican constantemente porque tienen un nivel de perfeccionismo muy elevado. Entonces nunca están satisfechos con lo que han hecho, con lo que hacen. Nunca están satisfechos completamente con su vida, con las personas que los rodean, con sus acciones, con lo que dicen. Este perfeccionismo les hace ser personas eternamente insatisfechas. Y esa insatisfacción genera hiperreflexión, pensar demasiado en lo que se hizo o no se hizo, querer hacer las cosas siempre de una forma más
más elaborada, de mayor perfección. Y en últimas, pueden ser tan enormes las expectativas sobre sí mismos o sobre los demás que estas personas dejan de hacer todo. O sea, no quieren hacer absolutamente nada, no quieren ver a nadie, no quieren relacionarse con ninguna persona y pueden literalmente encerrarse en algún lugar que consideran seguro, libre de cualquier estímulo o de cualquier situación o de cualquier relación que les pueda disparar nuevamente la ansiedad. Creo que sobra decir que de fondo son personas muy inseguras, porque todo el tiempo, aunque aparentan ser excelentes en lo que hacen, en lo que dicen, en un discurso muy elaborado, son personas que tienen mucho miedo a ser criticados y a equivocarse. Entonces, esto les genera una presión tan grande que llegan al punto del aislamiento como una estrategia para evitar el sufrimiento. Entonces, es claro que la persona ansiosa es una persona que sufre, casi siempre es una persona que sufre en silencio y muchas veces aparentan que todo está bien, todo está perfecto, pero en realidad son personas que, como dicen coloquialmente, llevan la procesión por dentro. Hay otra esencia floral que recomendaría en este caso y se llama agrimonia. La agrimonia está muy indicada para las personas que manifiestan ese tipo de personalidad aparentemente alegre, de una sonrisa, pero más es como una máscara de bienestar, de pero en realidad internamente esta persona está sufriendo. Esta persona se está atragantando con lo que tiene que decir o con lo que no ha querido decir o no ha podido decir. Entonces hay una sensación de nudo en la garganta que, si esto perdura por mucho tiempo, puede desembocar en un total bloqueo del chakra de la garganta y limitar todas las funciones de la comunicación y finalmente terminar en una enfermedad relacionada con la garganta. A veces, cuando la situación no es muy grave, la persona empieza simplemente con carraspera, molestia, laringitis, amigdalitis, y luego puede empezar situaciones un poco más complicadas, como problemas de tiroides. Entonces, hay que entender que la persona ansiosa tiene unas expectativas muy altas que difícilmente va a poder cumplir cualquier ser humano. Entonces, esta persona necesita empezar a darle un manejo adecuado a su ansiedad, o si no, las consecuencias van a ser muy, muy desagradables a nivel físico, emocional, social, psicológico. O sea, esto desemboca en un montón de cosas como adicciones, en insomnio, en obesidad, en aislamiento, agorafobia. Entonces, en realidad hay que ponerle mucha atención a la ansiedad. La ansiedad es un trastorno que puede manifestarse desde muy temprano, desde que somos chiquitos. Sobre todo puede verse relacionada con padres muy exigentes. Entonces los niños empiezan a crecer con unas expectativas de perfección muy altas, donde no se les permite equivocarse y no se les permite flexibilidad, no se les permite estar tranquilos y serenos, sino que siempre están bajo una presión y una tensión, y se acostumbran a vivir con ella. La ansiedad se presenta más que todo en mujeres. Hay una correlación prácticamente de 3-1 de mujeres a hombres, pero esto no significa que sea una enfermedad que solamente suframos las mujeres, la puede sufrir cualquier persona.
Cuando de fondo sentimos que no somos suficientemente buenos, podemos estar desarrollando un trastorno de ansiedad. En el trastorno de pánico podemos ver al extremo lo que es el miedo y el terror que puede experimentar una persona con ansiedad. La persona literalmente siente que se va a morir, llora desconsoladamente, tiene una sensación horrible en todo su cuerpo, tiembla, suda, tiene palpitaciones y puede venir asociada con algunas fantasías como el fin del mundo, una catástrofe natural o simplemente la persona creer que le va a dar un infarto porque su corazón está descontrolado. Entonces, como vemos, sufrir de un trastorno de ansiedad pues no es nada lindo, realmente es un trastorno muy limitante para la persona que lo padece y normalmente las personas que lo rodean no lo entienden, solamente dicen, este fulano sí que es exagerado, qué drama por todo, no entiendo qué le está pasando, porque simplemente sale y se aísla, se desaparece, o si es la pareja, entonces no sé qué le pasa a esta persona, porque es tan variable, porque es tan crítica, porque es tan minuciosa, es una persona muy difícil de llevar. Entonces hay que ponernos un poco en los zapatos del otro ahora que estamos entendiendo cómo es que funciona internamente la mente de la persona ansiosa y darnos cuenta que no siente lo que siente porque quiera, no piensa lo que piensa porque quiera. Es una persona que ha perdido el control sobre su pensamiento y sobre sus emociones. Entonces hay que ser compasivo y posicionarnos desde otro lugar donde comprendamos que esta persona lo que necesita es ayuda. Te agradezco mucho por haber visto este video. Por favor, si tienes alguna duda, escríbeme, déjame tus inquietudes en los comentarios. Yo voy a estar muy atenta para responderte. No se te olvide que si a pesar de utilizar todo esto continúas teniendo ansiedad, podemos hacer una terapia, una sanación genética cuántica para que puedas verdaderamente sanarte. Quedo atenta y te mando un abrazo. No se te olvide que así como la ignorancia es oscuridad, el conocimiento es luz y por eso lo comparto. Un abrazo.